Tiene un nombre además muy simpático, que yo siempre lo digo, este no es el caserío Monto o el caserío Larrea, este es el caserío Monto. Y esa palabra del caserío Monto viene porque antes la gente no se divertía nada más que los domingos, pues iba a misa, iba al concejo, allí se reunían todos los del pueblo, que yo tengo mejores buis, que mi hijo levanta más que tú, y un día probando en la plaza de Gorostiza en Retuerto, probando un caballo que andaban, venga a montar todos encima de ella, todos los tiraba, y resulta que el abuelo de mi mujer decía, ese caballo le monto yo y no me tira, y le decían los demás, pues súbete al caballo y móntate a ver. Se subió y no le tiró, y desde entonces le pusieron el nombre de Monto. Vino, hizo aquí el caserío y se puso el caserío de Monto. Esto además de Monto, aquí se llama Calero, que mucha gente no lo sabe. Aquí había un calero y entonces por eso tenía el nombre ese de Calero. Un río precioso, era un río truchero, de cangrejos, de anguilas, nutrias. La fuente de Igulis no la tenían que haber enterrado, la fuente de Igulis tenían que haber hecho una tubería y haberla sacado aquí, el agua que aquella fuente producía. Es una pena enterrar aquello, yo solo he visto en casi 50 años que voy a hacer, que ando por estas zonas, solo la he visto una vez descubierta de que se vació el pantano. Pero aquella fuente, a las autoridades, había que castigarlas por haber hecho aquello que hicieron, que qué fácil se podía haber cogido el agua con una tubería y haberla traído aquí abajo, ¿no? Para tener aquí la fuente de Igules, que era un agua riquísima para beber. Luego estaba el molino, luego estaba el río con todas sus curvas, una cantidad de árboles, alisas, castaños, robles, nogales a la orilla de eso, y el ruido, las cascadas pequeñas que había, los pozos donde la gente se venía aquí a bañar a estas charcas, que lo conocen las rastras que le llamaban, y así, bueno, todos los afuentes, riachuelitos, chiquines que tenía, que había una cantidad de cangrejos que era la Órdiga. Eso se ha estropeado mucho. El pantano habrá hecho su servicio, pero todas las cosas modernas cobran su tributo. Hombre, tenía otro encanto, era otra vida más rural. Hoy se ha extendido mucho ya los edificios por unos sitios y por otros, se han hecho ya una serie de carreteras que son necesarias, pero antes eran los caminos más dulces para andar, más salvajes, más rurales que lo que son hoy. Hoy ya todo se ha asfaltado la mayoría y se ha acondicionado, se ha hinchado un poquitín, se ha tirado mucho árbol, se ha perdido. Aquí, por ejemplo, teníamos en toda la zona esta de Gorostiza para arriba hasta Castaños, pues que todo eran robles, bortos, castaños, se hacían suertes de lecho, se hacían suertes de hoja. Esto, el clima y la geografía de lo que es el regato y todo esto ha cambiado mucho. El regato antes había, y en Gorostiza, miles de cerezos, hoy casi no hay ninguno. Tenemos que tener las cerezas del Jerce. En el barrio de Aranguren había unas casitas, había una casa torre, muy simpática, y luego había un sitio donde hacían los gorostizas el pan. Ese era un barrio pequeñito, muy individual, no pertenecía casi ni a Gorostiza ni al regato, era casi como medio Andorra, así un poquitín separado. Era un rinconcito ahí que estaba entre lo que era la vía y lo que era la carretera de abajo, porque parecía una culebra la carretera esa, ¿no? Todos los regateros que bajaban a vivir a trabajar a las fábricas, todos en bicicleta, con aquellos faroles viejos de antes. Más había un tal Lería del regato que iba a la Valcovilco a trabajar en caballo, no sé si sabíais eso. No tenía bici, no sabía andar. Debemos continuar el viaje y lo hacemos hasta el fondo del regato. La distancia de Retuerto al regato es de 3.715 metros. Por un estrecho camino que discurre por las riberas del río Castaños. Un kilómetro más adelante tenemos ocasión de ver este precioso lugar, el regato. A la entrada, el primer barrio se denomina Euskaritz. Paseando podemos encontrar la iglesia dedicada a San Roque. Las escuelas construidas el pasado siglo es sede actual de una exposición de la historia del lugar y punto de información de la zona. Merece la pena pasear
y observar sus casas y aquellos pequeños detalles que nos evocan un pasado donde se mezclaron la cultura rural y la explotación minera. Es después del año de 1868, gracias al nuevo marco liberal que garantizaba la propiedad privada, cuando podemos situar el inicio de la minería en el regato. Desde hace muchos siglos en esta zona se construyeron molinos destinados a trabajar el hierro. Forman parte de la historia de las ferrerías vizcaínas, cuyos productos tanta fama lograron. Al final de la carretera llegamos al barrio de Urkullu, donde algunas casas se asientan en antiguos molinos que todavía permanecen en la memoria. En 1337, uno de los caballeros más poderosos de su tiempo, el canciller de Ayala, escogiera el lugar de Urkullu del Valle del Regato para establecer una ferrería hidráulica, tranvías aéreos